Sí, en el capítulo 1 hablamos de dos milagros. ¿Alguien se acuerda? El milagro de la suegra de Pedro y el milagro del leproso, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de este tercer milagro antes de que haya una interrupción en esa área para hablar del llamamiento de Leví, sí, el llamamiento de Mateo. Si es que el libro se escribe de forma, digamos, temporalmente correcta, o vaya, si va en orden, diríamos que estos milagros acontecen antes, ¿verdad? Entonces vamos a Marcos 2. ¿Lo tiene conmigo? Marcos 2, versículo 1 dice, pasados algunos días, Jesús entró de nuevo a Capernaum y cuando se enteraron de que estaba en casa, se congregaron muchos, de modo tal que ya no cabían ni siquiera a la puerta y él les hablaba la palabra. Verso 3, vinieron a él trayéndole un paralítico cargado por 4 personas y al no poder acercarse a él por causa de la multitud, subieron al techo y levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Verso 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero allí se encontraban sentados algunos de los escribas y fariseos, quienes pensaban en su corazón, ¿por qué éste habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban así, les dijo, ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? Verso 9. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y verso 12 dice, y él se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió a la vista de todos, de tal manera que todos estaban maravillados y glorificaban a Dios y decían, nunca habíamos visto algo semejante, ¿verdad? Este pasaje es el pasaje del milagro, ¿verdad? Que Jesús hace al paralítico, un hombre que no puede caminar. Sí, y en este pasaje lo que vamos a ver es cómo Cristo tiene el dunamis que se presenta, ¿verdad? Cuando Jesús dice a los discípulos van a recibir poder, van a recibir el dunamis, sí, que significa la capacidad, ¿verdad? Este poder milagroso de Dios para hacer algo. Jesús lo tiene y están enfermos, pero también tiene, y él usa la palabra exousia, que habla de autoridad, tiene la autoridad para hacer cosas que otros no tienen, como por ejemplo, perdonar pecados, ¿verdad? Jesús lo que dice es, yo tengo estas dos cosas conmigo, ¿sí? Y se presenta entonces esta dimensión, porque hasta en el primer capítulo no habíamos visto a Jesús físicamente diciéndole a alguien, te perdono de tus pecados. Esta es la primera vez que aparece en Marcos, ¿verdad? Ya había sanado gente, pero ahora también resulta que Jesús perdona pecados. Y es lo que vamos a ver, y vamos a ver también a estos amigos del paralítico, que son un catalizador de la fe y del milagro, ¿verdad? Que hace el Señor. Entonces, hay diferencias en este milagro y el milagro del leproso, porque el leproso no tenía nadie. Recuerda que hablamos de eso. Él llegó solo, llegó hincado, llegó rogando. El leproso estaba, ¿verdad?, fuera de la sociedad, pero este hombre paralítico estaba rodeado de personas que se preocupaban por él. Al menos tenía 4, sí, y esos eran los que lo iban cargando, sí, los que lo iban llevando hasta donde estaba Jesús. Sí, vemos la fe de estos hombres y hay una fama, dice el verso 1, que cuando Jesús entra en Capernaum, ¿verdad? Hubo muchos que se congregaron. Capernaum, ¿se acuerda quién vive ahí? ¿Alguien dígame quién vive ahí? Pedro, ¿verdad? Ahí es donde estaba la suegra de Pedro, donde fue el milagro, y Jesús regresa, como que la casa de Pedro era el centro operativo del ministerio de Jesús. Iba, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer y siempre regresaba a ese lugar. Y ahora en la casa de Pedro otra vez viene un milagro, ¿verdad? La casa de Pedro se nos mencionó
cuando estaba la mujer, su suegra, y ahora se nos vuelve a mencionar. Y Pedro, que antes de conocer a Jesús, era un hombre que estaba acostumbrado a ir a pescar, ¿verdad? Trabajar sus 8 horas, regresar a su casa, prender la tele, sentarse y esperar a que se hiciera de noche para irse a dormir, ¿verdad? Y el otro día volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Eso era la vida de Pedro, pero de pronto Jesús llega y ahora en la casa de Pedro hay milagros. Y ahora en la casa de Pedro se está predicando y hay gente que está aglutinándose para escuchar a Jesús. Sí, en la dimensión de Dios, los hogares, la vida de los creyentes tienen propósitos más allá de lo que están haciendo. En tu trabajo, tú eres lo que haces, ¿verdad? Tú eres el vendedor, tú eres el montacarguista, tú eres el de calidad, tú eres lo que haces. Eres la persona que se dedica a hacer algo. Pero en la dimensión de Dios, lo que haces es una parte que es un vehículo que te aproxima a las personas para cumplir con el propósito de Dios. Sí, hay otra dimensión. Dios tiene otros propósitos. Hay propósitos en tu casa. Tú puedes ver milagros en tu casa. Tú puedes ver milagros en tu vida y después ver milagros en la vida de otros en tu hogar. Tú puedes ver a través de tus manos milagros. No es simplemente lo que estás viendo hoy. No es solamente el propósito de lo que tú ves hoy, sino que el propósito de Dios está en todo lo que está detrás que puedes hacer para su gloria. Y la casa de Pedro ahora resulta ser probablemente el primer templo, si lo queremos ver así, porque hay mucha gente escuchando a Jesús y viendo sus enseñanzas, escuchando sus palabras, ¿verdad? Y ahí están estos hombres, y Jesús ya era famoso en la zona porque había hecho milagros, se había hecho conocido por ser un sanador. Sí, cuando alguien tiene una cualidad así, es imposible que no llame la atención. Así que Jesús, a donde va, si alguien se entera, corre la voz y la gente empieza a ir. Por eso es que no se puede pasar. Ahora, para entender un poco también la situación, hay que hablar de las casas. ¿Cómo eran las casas? En Capernaum, por ejemplo, ¿verdad? En en ese tiempo, sobre todo en el mundo hebreo, eran distintas a las que se podían ver en otras regiones, pero incluso si tú ibas a Judea, tú encontrabas casas más grandes. Pero Capernaum era un lugar más humilde y de gente pesquera, sí, así que las casas no eran tan grandes, las casas eran sencillas y estaban construidas a veces con bloques como de barro, ¿verdad? Como de adobe. Y eran casas que tenían muchas veces un patio central y luego había habitaciones a las orillas. Nosotros estamos acostumbrados a las casas que tienen un patio en la orilla y luego los cuartos adentro, ¿verdad? Pero eran casas que tenían a veces un patio principal en medio y después había cuartos hacia los lados. Y estas casas tenían techos que no eran techos pesados, eran techos más como de paja, algunos tenían caña o cualquier cosa que fuera fresca y que fuera también ligera. Las casas, acuérdate que en ese tiempo no había abanicos, ¿sí? No había aire acondicionado y no estamos hablando que viven en Canadá, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar caliente. Es una tierra caliente y así que las casas tenían que ser lo más frescas posibles. Por eso vamos a entender cómo es que pudieron quitar un techo, ¿verdad? Los techos eran ligeros, eran techos, digamos, no estaban destruyendo una casa, sino que se podían quitar y poner. Sí, esto eran las casas de Capernaum. Sabiendo lo que ocurre con este milagro, porque lo acabamos de leer, vemos que los amigos vieron que era posible escalar. Esas casas, tú ponías una escalera exterior y la podías escalar y entrar por el techo. ¿Sí? Así eran en esos tiempos estas casas. Así que está Jesús predicando y está la gente aglutinada. Muchos quieren escuchar a Jesús, muchos quieren saber qué es lo que Jesús puede llegar a hacer, qué tal que pasa un milagro, ¿verdad? No me lo quiero perder.
y no se puede pasar. Y entonces llega un paralítico. Y el paralítico tiene la desventaja, pues de que no puede caminar. Sí, no, él no puede empujar, él no puede meterse entre la gente, él no puede hacer mucho si no le dan la oportunidad de entrar. Y no había silla de ruedas, no había mucho que él pudiera hacer para pasar por ahí. Pero vemos que cuando le llevan, tiene gente a su alrededor, tiene amigos que lo cargan, lo suben por el techo, quitan el techo y lo bajan hacia donde está Jesús. Ahora, ¿recuerdan lo que dijimos del leproso? ¿Cómo la gente lo veía a causa de su lepra? ¿Qué decían las personas de los leprosos? Los leprosos son leprosos porque cometieron pecado, probablemente de chisme, ¿verdad? Ese era el pensamiento de la teología de ese tiempo. Sí, había tres enfermedades que eran como que la corona de las enfermedades que vienen por pecador. Una era la lepra, la otra era la ceguera. ¿Se acuerda ese pasaje donde los discípulos le dicen a Jesús, este es ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? Ellos estaban hablando de la teología que sabían de ese tiempo. Pero la otra era la gente paralítica, ¿verdad? Eran pecados que la gente decía, él está así porque hizo algo malo o porque sus papás hicieron algo malo, porque viene de familia que son brujos o que hacen cosas que no deben de hacer y salió un hijo paralítico, ¿verdad? Salió un hijo así. Entonces era lo que ellos pensaban. Y la enfermedad entonces, cuando la gente veía al paralítico, veían a alguien que físicamente estaba débil, pero también por la teología de la época, veían a alguien que espiritualmente estaba apagado, acabado, ¿verdad? Porque estaba en pecado. Había un pecado subyacente que provocaba esa enfermedad, esa condición. Entonces, a nosotros nos ha pasado incluso ese pensamiento. Pero ¿qué me dice la Biblia con respecto al sufrimiento y qué me dice la Biblia con respecto a la injusticia? ¿Sí? Porque de pronto como que yo escucho muchas opiniones y unos dicen que la gente tiene lo que merece y otros dicen que pobrecito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice la Biblia acerca del sufrimiento y la injusticia? Mira, hay tres libros que si tú los lees en la Biblia, tú te vas a enterar de todo lo que, o de mucho de lo que es el sufrimiento en la teología bíblica. Uno de ellos es Proverbios, otro de ellos es Job y otro de ellos es Proverbios, Job, y aquí tengo el tercero, y el libro de Eclesiastés, pero se me fue el nombre. Proverbios, Job y Eclesiastés. Y estos tres libros te hablan del sufrimiento y del dolor, pero desde una perspectiva diferente y te enseñan tres dimensiones del sufrimiento y de las injusticias en el mundo y son distintas y las tres son verdad y no aplican las tres en todos los casos, pero las tres suceden todo el tiempo, ¿verdad? Proverbios, ¿qué me dice? Si tú has leído Proverbios, es un libro de muchos dichos de sabiduría y de muchos consejos. Lo que Proverbios me hace entender es que si yo hago lo que está mal, muy probablemente voy a tener consecuencias. Si yo me junto con gente que está emproblemada, tal vez me voy a hacer como ellos. Si yo hago lo que no debo de hacer, mira, dice Proverbios, por ejemplo, 21, el vino es fuerte e infame la embriaguez, y todo el que comete excesos en ella no es sabio. ¿Qué está diciendo? Si yo por borracho, ¿verdad? Hago algo que no debo de hacer, o yo por andar borracho pierdo los sentidos, tengo un riesgo de que va a pasar algo. Y no van a poder decir, pobrecito, porque chocó borracho, sino que simplemente es una consecuencia, ¿verdad? Lo que Proverbios me enseña es, tus acciones van a tener consecuencias. Si tú amas a Dios, Dios te va a llevar por un sendero, ¿verdad? De seguridad. Me decía una persona, es que tú, eso ya hace muchos años, ¿verdad? Es que tú no gastas en nada, me dice, tú no tomas, no fumas, pues por eso Dios te bendice. Le digo, no, pues es que el dinero que no me gasto en eso, ¿verdad? Tú te lo gastas en eso. Sí, el Proverbios te enseña mucho acerca de esto. Proverbios dice, por ejemplo, también, que si yo prefiero las posesiones que la paz de Dios, voy a vivir una vida de contiendas. Aunque voy a tener posesiones, voy a tener muchas peleas en mi casa, ¿verdad? Hay muchos pasajes que dicen que es mejor comer un trozo de pan
con un pobre que comer un banquete con alguien que es ratero o desleal o mentiroso. Proverbios también dice, pobre de la nación que tiene un rey que es muy joven y que banquetea desde temprano. Si tú como nación pones un rey que desde temprano está banqueteando, ¿verdad? Está comiendo banquete y haciendo fiesta desde bien temprano en la mañana, todavía ni se lava la cara y ya está haciéndose fiesta el mismo, tú puedes esperar lo que va a pasar con tu país, ¿verdad? Entonces son consecuencias. Proverbios me habla mucho de la consecuencia. En esta visión de Proverbios, el dolor es una consecuencia de lo que se está haciendo mal. Tú andas en caminos peligrosos, te expones tú, expones a tus hijos, expones tu descendencia. Si son malas decisiones, estás apartado de la verdad de Dios. Y esto es verdad, pasa. Sí, muchos por sus consecuencias sufren después o tienen muchos sufrimientos. Pero hay otra dimensión del dolor, aparte de Proverbios, que es Job. Y la dimensión de Job es otra totalmente diferente. Job no sufre por pecar. Job sufre porque Dios tiene un propósito en el sufrimiento de Job. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que el propósito está escondido para la mente humana. Es decir, Job sufre, Dios lo permite, pero Dios tiene propósito en ese sufrimiento. Y Job nunca lo va a acabar de entender. Job se va a morir sin entender 100% por qué tuvo que pasar por lo que pasó. Porque él no hizo nada malo, simplemente le aconteció, pero es algo que Dios usó y aunque él no lo entienda, lo usó a su favor y a favor de los suyos. Esta dimensión no la podemos comprender, pero Job me enseña, porque ¿qué hacen los amigos de Job? Lo están culpando. Nosotros somos gente de bien, nosotros amamos a Dios, moralmente somos mejores que tú, por eso no nos está pasando todo lo que te pasa a ti. Pero Job me enseña entonces que hay personas que van a pasar sufrimientos porque Dios así lo va a disponer por un propósito. Y que aún ese propósito va a estar escondido y no lo vas a poder entender y lo vas a pensar y repensar. Sabes que muchas veces nosotros le damos propósito a las cosas. Queremos tener la vida resuelta en nuestros dilemas, pero hay cosas que nunca vas a entender por qué pasaron. Y vas a tener que confiar en Dios. Si eres alguien de fe, te va a ir bien porque vas a poder decir, ok, esto sucedió y yo sé que hay alguien más grande que yo que está a cargo de mí. Pero si no tienes a Dios, te vas a deprimir, te vas a estresar, ¿sí? Vas a tener grandes problemas porque vas a estar buscando el propósito en algo y no lo vas a encontrar. O simplemente vas a decir, esto no tiene propósito. La sociedad de hoy, en el dolor no encuentra propósito porque no creen en la eternidad. Creen que el dolor es nada más un estorbo a la única vida que se tiene. Entonces lo que vemos es desesperanza, frustración en las personas. Pero el libro de Job entonces me enseña que hay un propósito que está escondido y que no es para, o sea, a veces ni siquiera es para ti, sino que tiene que ver no tanto contigo, no tanto con la persona que está pasando eso, sino con los de alrededor o con la descendencia. Es como nosotros vemos la Biblia y hay cosas que vive Abraham que las podemos entender a través de Isaac o a través de Jacob, no necesariamente a través de Abraham. Hay cosas que Abraham no vio, pero las vio Isaac y las vio Jacob. Hay patrones en las familias que se van repitiendo desde Abraham. Y aunque Abraham nunca se enteró, las vemos también en Jacob y las vemos en José. Sí, hay cosas que se explican en otra película que tú no vas a poder ver porque no vas a estar aquí. Pero eso no significa que no tuvo un propósito. ¿Sí? Estos nuevos hijos que le nacieron a Job no hubieran nacido si se hubieran quedado los primeros. Y los primeros, por alguna razón, no eran del agrado de Dios. O algo pasaba con ellos. Porque cuando murieron estaban enfiestados, por cierto. Entonces, vamos a entender que Job me enseña que el dolor y el sufrimiento, las injusticias del mundo que vemos alrededor, muchas de ellas Dios los usa con sus propósitos, ¿sí? Y hay algo que está escondido, que puede que lo conozcas o puede que no lo conozcas y vas a tener que aprender a confiar en Dios. Y luego está Eclesiastés. Entonces, Proverbios me dice
que hay consecuencias de lo que hago, bueno o malo. Yo hago mi camino en cierto sentido. Josué también, la palabra de Dios dice, guarda este libro de la ley, medita en él día y noche y vas a meditar en él y vas a hacer prosperar tu camino. Hay una verdad ahí. Pero luego Job me dice también que hay situaciones que voy a pasar, que no voy a saber por qué, que no tienen que ver con un pecado que yo cometí, simplemente me van a suceder porque Dios tiene un propósito que está escondido de mí y que tal vez no lo voy a saber, pero tengo que aprender a confiar en Dios. Y después está Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro que me enseña la realidad del mundo caído, en el que simplemente tenemos que entender que estamos en un mundo que ha rechazado al Rey de justicia. Este tiene que ver con el mundo pecador, ¿sí? Eclesiastés me enseña el dolor desde una perspectiva de las injusticias que le pueden pasar a cualquier persona. Simplemente, no porque no ame a Dios, sino simplemente porque hay un mundo caído, ¿sí? Y no podemos evitar estar en un mundo lleno de personas en pecado. Y nosotros mismos estamos en pecado antes de tener a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Eclesiastés dice, pues yo veo que el sol sale para los buenos y sale para los malos. Las mismas vitaminas que se comen los buenos, también se las comen los malos. Y los buenos agarran energía para hacer cosas buenas y los malos las agarran para hacer cosas malas. Y esa es la realidad del mundo caído. Y entonces los malos a veces tienen mejor vida que los buenos y viven más años. Y uno como que siempre en esta vida de telenovela mexicana, uno siempre está esperando ver al malo que termina mal, ¿verdad? A ver cuando lo matan en la novela o cuando va a la cárcel, pero tiene que acabar mal. Y sin embargo en la vida vemos que hay gente mala haciendo maldades, muriendo a los 98 años llenos de dinero. Y es un mundo caído. Y vemos gente bondadosa que da su vida por otros o que simplemente mueren jóvenes por ciertas razones. Y es porque estamos en un mundo pecador. No es que Dios no esté en control, no es que Dios no tenga la soberanía o el conocimiento. Simplemente entendemos que estamos en un mundo de pecado. ¿Sí? Así que hay dolor porque hay injusticias también. Y la Biblia nunca me dice, los cristianos están exentos de las injusticias. El dolor es parte de una vida en un mundo caído, pero lo que dice Jesús es, estén confiados porque yo vencí el mundo. Además, sepan que yo estoy haciendo moradas en otra parte donde van a estar por la eternidad. Así que la esperanza del creyente últimamente no está aquí, ¿sí? Entonces vemos estas dimensiones del dolor. Y el paralítico entonces, volviendo a la escena del paralítico, ¿por qué es paralítico? No sabemos de su familia, no sabemos, la Biblia no nos dice, ¿verdad? Si le estaba aventando piedras a una viejita y corrió y se cayó y quedó paralítico, no sabemos eso. Pero sabemos lo que la gente piensa. La gente piensa, está en pecado. La teología actual del creyente promedio hoy en día va más o menos por la misma situación. ¿Cuántas veces no hemos orado y le hemos dicho, ¿por qué, Señor, si yo soy bueno, me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, si yo estoy orando y estoy leyendo la palabra, ¿por qué me pasa esto? Se me está acabando el ánimo, ¿verdad? No hemos entendido que aún en el sufrimiento Dios se glorifica cuando hay propósito y cuando el creyente se mantiene. Así que la vida cristiana no se trata de no sufrir. Eso no es cierto. La vida cristiana tiene que ver con ser fiel a Dios en todas las temporadas de tu vida para que Dios siempre se glorifique. Que cuando tengas mucha riqueza, Dios se glorifique. Cuando no tengas riqueza, Dios se glorifique. Cuando te vayas a dormir y digas, ay, qué bonito está el cielo y todo está en paz, se glorifique. Y si hay una guerra y están volando las bombas por arriba de ti, que Dios también se glorifique. Eso es la vida cristiana. Sí, hoy día tenemos unas ideas bien raras. Sí, los jóvenes de hoy dicen que son ateos porque creen en la ciencia y al mismo tiempo creen en el karma, ¿verdad? Entonces ellos creen que si tú haces algo malo, el universo te lo va a cobrar. ¿Sí? Pero la Biblia, Dios puede hacerlo, pero no necesariamente lo va a hacer. ¿Sí? También recordemos lo que dice la palabra. Hay vasos que están como vasos de ira y Dios dice, pues si tú quieres estar así
y tú quieres seguir ahí, yo estoy esperando para que cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, entonces la gloria sea mayor por el contraste entre ambos vasos. ¿Verdad? No es porque Dios esté obligando a alguien a pecar, pero tenemos que entender entonces que en el mundo hay gente que tiene situaciones, hay enfermedades, y esto lo vemos mucho, o si vienes de México o has estado en México y ves gente que anda caminando por la calle que no tiene casa. Aquí también hay muchos. Uno no sabe el pasado de esas personas. Y tú vas a encontrar gente que fue muy mala, fueron malos padres, malos esposos, y un día se enfermaron y nadie los quiso cuidar y terminaron en la calle. Y entonces en ellos se aplica Proverbios. Pero tú vas a ver a otros que fueron buenos padres, fueron buenos esposos, y simplemente un día perdieron la memoria. O algo les pasó y empezaron a caminar y ya nadie los encontró. Y ambos están en la calle. Pero tenemos que entender que sobre todas esas cosas está la salvación y la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la actitud de los amigos del paralítico? Una actitud diferente. Porque vemos al paralítico ya estigmatizado como un pecador, ¿sí? No puede pasar por la puerta. Y estos van a trepar el techo. Mira, era más fácil que uno se metiera por la fuerza y le dijera a Jesús, Jesús, allá afuera tenemos un paralítico. Pero estos fueron más allá, estos querían asegurarse que Jesús no los iba a rechazar. Así que lo treparon por el techo. Y si no hubiera habido cómo bajarlo, lo hubieran aventado. Al cabo Jesús lo resucita. Pero tiene que estar frente a Jesús, nuestro amigo, ¿verdad? Esa actitud de fe. La fe de un grupo de personas que sobrepasa una sociedad egoísta. ¿Te das cuenta que nadie se quiso mover de la puerta para que pasara el paralítico? No creas que todos los que estaban ahí estaban enfermos. Te aseguro que la mayoría eran sanos, chismosos, que estaban escuchando la predicación, pero ellos estaban esperando el momento de las sanidades, ¿verdad? Y ellos estaban esperando cuando Jesús fuera a hacer algo impresionante. Y nadie quiso perdérselo, entonces todos los que estaban ahí, nadie quiso abrirse paso para que el paralítico que necesitaba un milagro pudiera pasar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la sociedad? Y eso no es de la modernidad, eso estamos hablando de hace 2000 años. ¿Sí? Entonces la gente egoísta, la sociedad egoísta, que solo piensa en su propia comodidad, dice la persona, ay, pues aquí está el paralítico pasando, pero ya me senté, lo que me costó agarrar lugar, yo por eso llegué temprano, yo por eso llegué al culto temprano, para sentarme, ¿verdad? Que se padre el que llegó tarde. Sí, el paralítico que hay que, a ver cómo le hace. El paralítico no encontró cabida, y fíjate, esta es la ironía. El paralítico no encontró cabida en una casa donde estaba Jesús y donde había personas escuchándole a Jesús hablar de Dios. Una casa llena de religiosos que estaban escuchando a Jesús y hablando de la vida eterna, y ahí no cupo el paralítico. ¿Te das cuenta de la ironía que eso representa? Y dime si no puede pasar a nosotros, que a veces vemos a la gente, y no porque el lugar esté lleno, simplemente porque a veces la gente dice, es que ahí no puedo caber. ¿Qué hacían los fariseos? Hacían un cielo tan chiquito, había que ser tan perfecto, que ni ellos cabían ahí. ¿Quién cabía en ese cielo? Si nadie cabía ahí. Entonces es lo que sucede con esta sociedad. Pero la fe de los muchachos, de los hombres, es una fe de esfuerzo. No es una fe de creer, es una fe de hacer. Es una fe que requiere obras. Es una fe de agarrar al paralítico porque de verdad creemos que Jesús lo puede sanar. Vamos a agarrar a este muchacho y lo vamos a subir por el techo. No es una fe de sí creo que Dios lo puede hacer. Es una fe de estoy tan convencido que voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a ese lugar. Voy a buscar activamente, voy a gastar mi fuerza, mi recurso, mi posibilidad para que pase lo que yo digo que creo que puede pasar. No solo es creer intelectualmente, es vivir conforme a lo que digo que creo. Eso es la fe. Si yo tengo una creencia intelectual, eso es una cosa. Pero cuando esa creencia intelectual pasa al plano de lo físico y empiezo a ser conforme
a lo que digo que creo, entonces eso verdaderamente se llama fe. Y eso es la fe de estos muchachos. Ellos están no solamente diciendo que creen que Jesús lo puede hacer. Oye, amigo, pues mira, aquí estamos afuera, pero tú levanta tus manos y a lo mejor el Espíritu de Jesús te toca, algo pasa. No, 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 vamos a llevarte hasta adentro. Si no, no, aquí no lo vas a hacer, no vamos a entrar a buscar que Jesús salga, no vamos a creer que Jesús desde que grita nada más para que tú seas sano, vamos a llevarte hasta ese lugar, hasta donde tú estás. Imagínate estos muchachos trepándolo, arriesgando su vida, porque por más que la casa no sea muy grande, una caída de este tamaño, caes de cabeza y ya, ¿verdad? Y entonces vienen 4 cargándolos y lo van subiendo. Sí, y este no tiene fuerza en las piernas, es como una gelatina, no puede hacer nada por él mismo. Así que lo van trepando y lo ponen en una camilla y lo bajan. Esa es la fe de esfuerzo. Nosotros a veces decimos que los cojos sanan, pero qué flojera orar por ellos. Qué flojera, yo creo que sanan los cojos, pero qué flojera andar empujando la silla de ruedas. Yo creo, ¿verdad?, que la gente cambia, pero qué flojera andarle predicando. Entonces no creo que la gente puede ser salva. Entonces no creo que la gente pueda realmente ser sana. Si yo recuerdo una iglesia hace mucho tiempo en otra parte, y había una hermanita en silla de ruedas. Y ella llegaba y nadie le ayudaba. Ella decía, es que tú eres la única persona que me ayudas a bajarme. Sí, y acá dentro de la iglesia hablando de fe y de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? ¿Y quién empujaba la silla de la persona? ¿Quién le ayudaba a bajarse del carro? A veces la fe, amado, tiene que ver con el esfuerzo que nosotros le ponemos a las personas que sabemos que están en una situación de necesidad. Sí, eso es fe. Fe es moverse, fe es actuar, fe es poner energía, ¿verdad? Dios cambia a las personas, pero tiene que haber alguien que les predique. Dios sana a las personas, pero tiene que haber alguien que las acompañe. Tiene que haber alguien que ore por ellos. Muchas cosas. Cuando hablábamos del leproso, fíjate lo que hizo Jesús. Jesús lo tocó. Es decir, la sanidad primero vino dentro del leproso, en su dignidad, en sus sentimientos, ¿verdad? Años sin un abrazo y Jesús viene y lo toca. Por primera vez una persona lo tocaba en años. Ahora con este muchacho va a pasar algo parecido. Pero el amor al prójimo, amado, es el que supera toda barrera que haya en una sociedad decadente. Sí, porque la fe incluye amor. Estos hombres tienen un deseo. Vamos a ver a Juanito, lo vamos a ver caminar. Lo vamos a ver caminar. Este va a jugar fútbol con nosotros como antes. Este va a hacer esto que siempre ha querido hacer y nunca ha podido. Este se va a subir un burro como nunca ha podido. Este va a hacer lo que nunca ha podido hacer. Vamos a esforzarlos. Es el amor que se le tiene a las personas. El esfuerzo que tú pongas va a tener que ver con la teología que tú tengas. Si el Dios que tú tienes es un Dios que ama a la gente, entonces tú también vas a amar a la gente. Si el Dios que tú tienes es un Dios que solo ama a los perfectos, tú vas a querer ser solo perfecto para que Dios te ame. Entonces va a depender mucho de qué teología tengas, para ver cuánto vas a esforzarte por tu prójimo y por su situación y por lo que él está pasando. Si toda teología y doctrina que se desarrolla en el cristianismo debe ayudar al creyente a cumplir con la gran comisión. Si una teología no le ayuda a cumplir con la gran comisión, o si solamente lleva a la discusión, esa teología no está sirviendo. Tiene que ser en favor de la gran comisión, que cumplas tu propósito. Entonces los amigos, y esto es otra cosa, los amigos reconfiguraron el espacio físico. Ellos saben que hay columnas, pero esa gente que tiene tanta fe que dice, yo sé que la columna llega hasta aquí, pero yo creo que la puedo mover más para allá. Yo creo que la columna se puede hacer más grande. Sí, el aforo ya está lleno, ya no cabe nadie por la puerta, pero nadie dijo nada acerca de no entrar por el techo. Está todo lleno aquí, pero todavía hay un segundo nivel imaginario por donde vamos a pasar a nuestro amigo. Un mezanine inexistente, pero a través del cual vamos a meter, sí, a nuestro amigo. Esa es la fe de estas personas. Quiero saber si nuestra fe alguna vez se ha dirigido en ese camino, ¿verdad? O en esa dirección. Vamos a ver el verso 5. Porque dice el verso 4, al no poder acercarse,
Por causa de la multitud, subieron al techo y levantando el techo del lugar donde estaba Jesús, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Verso 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Jesús primero ve la fe ¿de quién? De los amigos, de los hombres que están con este paralítico. Y Jesús es movido a misericordia. La fe de los hombres llama la atención de Jesús. Sí, y aunque pueda parecer muy escandaloso para algunos, este milagro es promovido netamente por la fe de esas personas. Sí, es la acción humana, en este caso, viendo cómo promueve una intervención divina. Si estos hombres no suben, si este paralítico no viene con ellos, no hay un milagro que tenga que ver con él en ese momento. Sí, pero ni siquiera es la fe de una persona que va a recibir el milagro. Es la fe de los que están al lado de él. ¿Te das cuenta? Hay momentos en los que Jesús le dice a personas, tu fe te ha salvado, conforme tu fe que se haga. Es decir, pero en este caso ni siquiera es conforme la fe de la persona que va a recibir el milagro. Es conforme la fe de los de al lado. Es otra cosa diferente. Es la fe de un tercero. Y esto hace énfasis en una necesidad de que seamos una comunidad intercesora que funciona como un catalizador de milagros de Cristo a favor de las personas de la sociedad. Porque aunque tu compañero no tenga fe, si tú la tienes y oras por él, a través de tu fe Jesús puede hacer cosas. Jesús, viendo la fe tuya, puede actuar en favor del que está al lado tuyo. Sí, esto golpea mi noción individualista del cristianismo que hay en la actualidad. La fe es, en muchos matices, es corporativa. Es la fe no de una persona, sino de un grupo que está intercediendo alrededor de esa persona y que ora por esa persona. La fe de una persona puede fortalecerse o debilitarse, no solamente por lo que hace en su vida privada al orar, sino también por la iglesia en la que se congrega. La iglesia en la que te congregas puede fortalecer o debilitar tu fe. Además de lo que tú hagas en tu casa, en tu vida privada, en tu relación con Dios. Estos amigos son como esa iglesia que te empuja a creer en las cosas que Dios hace. Son como esa iglesia que realmente cree en los milagros de Dios y en lo que Dios puede hacer. Hay promesas sobre tu vida, hay cosas que Dios te ha hablado, hay cosas que tú crees que Dios puede hacer. Déjame decirte que la oración tuya y de tus hermanos en la iglesia pueden conmover en cierto sentido el corazón de Dios. Y esto no es hacerle la mano de puerco al Señor, porque estos hombres no andaban chantajeando a Jesús. Jesús ve su fe y Jesús decide, por ver su fe, actuar en favor del paralítico, por la fe de los amigos. Jesús también dice ahí en este pasaje que perdona pecados. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad que Jesús no era nada más un sanador entonces? No era el curandero del pueblo. La misión de Jesús va más allá de la sanidad física. Hay algo más preocupante en una persona dentro de ella que su situación física y tiene que ver con la raíz de todo, que es el pecado. Y Jesús vino a sanar a las personas de su pecado. Primero Jesús se preocupa por el interior antes de sanar el exterior. El interior no se ve, el interior no parece que sea tan importante porque la gente se deja llevar por la sanidad externa. ¿Qué llama más la atención? Que una persona llore y se arrepienta de sus pecados o que un cojo se pare y empiece a bailar. Pero Jesús está interesado no en un show, no en lo que los demás digan, Él está interesado en la vida del paralítico. Y primero que nada, tengo que perdonarle sus pecados a este muchacho. ¿Qué pecados trae? ¿Quién sabe? Tal vez años de rencor, tal vez años de amargura,
tal vez alguna situación externa, ¿verdad? Tal vez hay otras cosas que le está pasando, pero Jesús es el médico de médicos y la sanidad de Cristo es holística, es decir, es entera. Jesús no solamente quiere sanar tus niveles de azúcar, no solamente quiere sanar la cojera que traes o la rodilla que truena. Jesús necesita sanar lo que hay dentro de tu corazón. Porque si no has sanado de adentro, de poco te sirve sanarte de afuera. ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver a enfermar. Porque si algo hace el pecado en la carne, en el cuerpo, es enfermar. Pecados ocultos enferman. Rencores ocultos enferman. ¿Sí? Pensamientos de muerte que están ahí constantemente enferman. Primero hay que sanarlo de adentro. Somos muy dados a querer que una persona sane lo de afuera, que sane su adicción, que sane su borrachera, que sane su enfermedad, que sane su problema. Pero nunca pensamos en que la persona primero tiene que sanar internamente. Y Jesús lo que hace es decir, tus pecados te son perdonados. Cualquier culpa que tengas. ¿Tú no crees que el paralítico estaba convencido de que era paralítico por pecado? Si toda su vida le dijeron lo mismo, a lo mejor cosas que su mamá hizo, que su papá hizo, o que él hizo, convencido de que él era un pecador, que estaba paralítico por eso, y lo primero que hace Jesús es quitarle el peso de encima y decirle, tú no eres lo que la sociedad está diciendo que eres, tus pecados están perdonados porque te acercaste al que perdona pecados, te acercaste al Dios vivo, ¿verdad? Hay una prioridad en el creyente y esa prioridad es la salvación de las personas. Nosotros no predicamos mejoramiento de vida. El mejoramiento de vida es una consecuencia muchas veces de tener a Jesús. Es decir, queremos que el matrimonio se restaure. Ese es mejoramiento de vida. Pero si no se restauran las dos partes por dentro, el matrimonio no se va a restaurar. Porque si tú sigues siendo la misma persona insegura, ¿verdad? La misma persona problemática, la misma persona que explota por cualquier cosa, la misma persona tóxica, ¿verdad? Que está de moda esa palabra. Por más cursos que vayas, tarde o temprano, vuelves al mismo caudal, a lo que estabas haciendo antes. No es un mejoramiento de vida. Lo que predicamos es la salvación. Es que esa raíz llamada pecado, la agarramos de tu corazón y la arrancamos de ahí para que entonces puedas ser santificado ahora en tus acciones. Ya has santificado en tu nombre, ya fuiste adoptado y ahora tienes que santificarte en tus acciones. Y ahí es donde entra la disciplina del Señor. Ahí es donde decimos, ahora sí, disciplínate, ¿verdad? Ahora esfuérzate por ser un buen esposo, esfuérzate por ser un buen estudiante, esfuérzate por ser un buen padre. Ahora sí, la disciplina del Señor, ¿verdad? Pero empieza con el pecado. La necesidad de la humanidad apunta a una necesidad de estar con Cristo. ¿Sabes por qué hay violencia? Porque la gente está lejos de Jesús. ¿Sabes por qué hay muerte? Porque la gente está lejos de Jesús. Hay pobreza, miseria, ¿verdad? Todo corrupción, porque la gente está lejos de Dios. Esa es la respuesta. Y si la gente se acerca a Cristo, lo demás va a venir, ¿verdad? De forma natural, entendiendo lo que ya hablamos de Job, Eclesiastés y Proverbios, pero primeramente el pecado tiene que ser perdonado, sanado, sacado de la vida de la persona. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en el verso 6? Dice ahí, pero se encontraban sentados algunos de los escribas y los fariseos, ¿y qué pensaban en su corazón? Verso 7, ¿por qué dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Fíjate quiénes están opinando. Todos los que no se movieron para que pasara el paralítico. Por culpa de esas personas, el paralítico se pudo haber caído del techo. Uno de los amigos se pudo haber contracturado. Se pudo haber quebrado la espina y quedar paralítico también. Pero nunca les importó. Y ahora que van a ver el milagro y que ven que Jesús ama a una persona y lo está perdonando por sus pecados,
ahora sí se alborotan. ¿Te das cuenta cómo somos? Hay pecados que nos alborotan y otros que no ni nos importan, ¿verdad? Hasta los hacemos. Y esta es la vida religiosa de los fariseos. Sí, ellos les llama la atención que Jesús quiera perdonar pecados, pero no les llamó la atención que ellos fueran egoístas y que no se movieran de su lugar. Ellos no pensaban en la gente, ellos pensaban en su doctrina y solamente en eso. Y es cierto que en el entendimiento judío solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Si Él perdona pecados, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios, que Él puede perdonar pecados también. Entonces, hay cosas que Dios hace, pero porque la gente no las entiende y porque queremos necesariamente entenderlas, buscamos frenar o criticar lo que Dios hace en un lugar o el mover de Dios. Por eso hay tanta gente detrás de una computadora enseñando sana doctrina. Por eso hay tanta gente detrás de una computadora desenmascarando a personas que realmente están siendo usadas por Dios. Porque lo que no entendemos nos asusta. Pero en este caso Jesús, que claro, Jesús es el único que puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero en este caso Jesús está diciendo, yo soy Dios y ustedes no me van a decir a mí cómo voy a proceder. Porque es el colmo que queramos meter a Dios en nuestra caja doctrinal y decir, aquí está el Señor. Te lo presentamos como una caja de cereal y no sale de estas dimensiones. Entonces, Jesús los confronta y con esto hago una pausa, no estoy diciendo que no haya doctrinas fundamentales, las hay, pero muchas veces todo lo que nosotros creemos que no son fundamentos, creemos que son fundamentos. Es decir, cosas que no tienen que ver necesariamente con Dios, sino con lo que nosotros hacemos, creemos que así tienen que ser. Y no es así. Verso 8 y verso 9. Pero Jesús, sabiendo en su espíritu que pensaban de esta manera, para sí mismos les dijo, ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús los confronta, Jesús conoce lo que están pensando. Ahora, los fariseos no están haciendo escándalo. Ellos están juzgando en su interior. Y eso está igual de mal, porque los creyentes pensamos que podemos dar amor por fuera, pero juzgar por dentro, ¿verdad? O sea, te sonrío mientras acá te mando al infierno. Pero Jesús también conocía los pensamientos de los fariseos. Y entonces Jesús les dice, ¿verdad? Ustedes están cavilando cosas que no deben de pensar. Voy a despejar sus dudas. Para quienes no entiendan que el Espíritu Santo está en medio de la congregación, hay quienes se congregan y no comprenden. Sí, esto no es una reunión de personas. Aquí está el Señor en medio. Y conforme a esa fe, tú estás en este lugar. Y si Dios está en medio, y si el Señor puede actuar, entonces ese tiene que ser nuestro entendimiento de lo que Dios es y hace en una iglesia. La religión puede estorbar lo que Dios hace cuando tenemos control de todas las cosas y limitar a Dios en nuestras paredes culturales y nuestro entendimiento. Porque más allá de lo que es bíblico y de lo que es histórico, todos estamos motivados por un contexto denominacional de cualquier cosa. Pero la realidad, amado, lo que vemos en la palabra, lo más puro que vemos en la Biblia, es que el Señor está en medio de los que se congregan en su nombre. Y en ese sentido, Dios puede hacer todo lo que Él quiera en cualquier momento. Muchas veces, simplemente se requiere un grupo que tenga una fe catalizada como estos jóvenes. Pero tampoco el Señor va a hacer milagros para convencerte, para que puedas creer. Preferentemente, aunque sucede también en la Biblia, y vamos a ver ejemplos cuando leamos Juan y Marcos, pero preferentemente
a los que ya creen, a esos les habla. A los que creen en que Dios puede sanar, Dios les puede sanar. Por eso la gente que no cree en esas cosas dice, yo nunca he visto un milagro. No, nunca lo vas a ver. No esperes una señal. Si tu fe es así, así mantente. Entonces la religión puede estorbar lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Hay quienes van a la iglesia y no entienden, y estos hombres están sentados con el Dios vivo frente a ellos. Están ahí con Él y no lo pueden ver y no pueden entender. Creen que están en una reunión, en una casa, mientras un maestro habla. No entienden que ahí está Dios en medio. No agarran la onda. Y es una iglesia llena, porque es una casa llena, ¿sí? Pero no agarran la onda, que ahí está Dios. Y Jesús tiene que descubrir sus pensamientos, tiene que desnudar lo que hay en sus pensamientos y tiene que convencerlos entonces a través de un milagro. ¿Es lo que querían ver? Era más importante que el paralítico fuera salvo. Y eso se cumplió. Pero si esta gente lo que quiere ver es un milagro, pero no le importa lo demás, porque también está la otra parte, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar que realmente soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre, ¿va? Como él se llamaba. Entonces Jesús lo que hace es orar con su suprema autoridad, con su exousia, porque él dice, para que vean que tengo autoridad para perdonar pecados. También le digo a este muchacho que se levante y que tome su camilla. Y la camilla que lo cargaba a él, ahora está siendo cargada por el muchacho. Pero ese es el poder y la autoridad de Cristo. Pero ese es también el poder y la autoridad de Cristo hoy. Vamos a ponernos en pie. Y gente con necesidades hay muchas, amado. A los cristianos le preguntan, ¿cómo estás? Y siempre decimos en victoria. Pero negamos muchas veces que hemos estado esperando respuestas de Dios. Y a veces no es que Dios no las quiera hacer. Hay milagros que Jesús hizo cuando no había fe, como el de Lázaro. Pero este milagro nos enseña que personas llenas de fe, personas convencidas de lo que Dios hace, pueden realmente conmover el corazón de Dios. Cuando el Señor te ve orando por otros, tú conmueves el corazón de Dios. Cuando el Señor te ve poniendo tus manos sobre otros, tú conmueves el corazón de Dios. Porque el Señor nos ama. Por eso Cristo encarnó, para darnos salvación, pero también a través de nuestro cuerpo conoció nuestro sufrimiento y vivió y pagó nuestro sufrimiento y cargó por todo eso. Aleluya. Si alguien está esperando el milagro de Dios sobre su vida o la vida de alguien que conoce, de su prójimo, puede pasar al frente para